Ok, Profe, dime. a todo esto, mañana va a haber un repaso también de esto. Sí, yo siempre voy a dar lo mismo, no te preocupes. Ah, bueno, porque Pero igual, aquí igual, me mira, cuesta más bien. ¿por qué? Si no, No sé, es que se siento diferente estar aquí que estar en el aula. pero lo mismo que yo estoy repitiendo aquí lo voy a ir a repetir allá. Dele. Ok, mire, tranquilo, no hay problema. La idea de esto es que ustedes traten de entender cómo funcionan estos circuitos, ¿ya? Quiero que ustedes miren, ahorita yo les estoy explicando con tabla de verdad, estoy explicando con lo que está dentro del circuito integrado, porque fíjense bien, ese gran cuadro, este gran cuadro que yo dibujé para encerrar todo esto, ese cuadro, ¿qué es en sí? Ya es el circuito integrado. Ya vino un fabricante y dijo, ok, ya tengo dos semisumadores con una OR que lo uno todo eso y me da un circuito que suma dos números, un número A y un número B. Y a eso lo voy a encapsular y ya te lo voy a vender. Eso es lo que hace un fabricante. Hace un circuito, lo Hay encapsula. sumadores de más entradas. Sí, eso es lo que voy a explicar ahorita. Por ejemplo, ahorita lo voy a poner acá. Sumador completo de un bit. Es como igual, como cuando te enseñan en la primaria. Vamos a hacer sumas, pero con número de un dígito. ¿Ya? Entonces igual, esto es un sumador, pero de número de un dígito o de un bit. Sí hay sumadores de más cantidad. Por ejemplo, yo voy a hacer un diagrama, pero obviamente el diagrama no lo voy a hacer con compuertas lógicas, sino con así como que si fuese un bloque, ¿ya? Y yo puedo tener esto. Por ejemplo, aquí una entrada, dos, tres, cuatro, ¿ya? En el caso de, ahí lo vamos a poner ese número A y vamos a hacer un número B. Lo voy a hacer más grande. Otro grande. Ya, voy a hacer un número B. Acá. Acá tengo el número B. Que igual va a tener el mismo tamaño. Cuando me refiero a tamaño es a la cantidad de dígitos. De dígitos. Entonces, yo al final, yo también puedo tener un circuito sumador de mayor capacidad, por así decirlo. Pero, obviamente, lo que va a estar acá en la caja va a ser el mismo principio del que ya expliqué. ¿Ya? Solamente que con esta característica, ahora los números ya no tienen un dígito, tienen cuatro. Voy a sumar 4 para A y voy a sumar 4 para B. ¿Ya? Ahí. Voy a sumar 4 para A y 4 para B. Pregunto, ¿cuánto creen que van a tener en la salida? ¿De cuántos pines vamos a estar teniendo la salida? Ah, me faltó el acarreo de entrada, espérenme. Me había olvidado. Hay una otra entrada. Voy a hacer más grande aquí. Y me faltó el acarreo de entrada. Y le vamos a poner un nombre en inglés. Le vamos a llamar CIN. In, ya saben, de input. Ya. Entonces tengo de entrada 4 de A, 4 de B y un CIN. ¿Por qué el CIN es de un dígito? Porque por lo general el acarreo solamente es un bit. Ya, no es una gran cantidad de dígitos. Entonces, fíjense bien.
Aquí ahora ya tengo 4 para A, 4 para B y un CIN. ¿Cuánto creen que va a ser la salida? ¿Cuántos bits? ¿Cuántos dígitos? ¿Cuántos dígitos? Dice 2 de salida y 1 de acarreo. No, no puede ser 2 de salida. Es como cuando te enseñan a sumar. Si a mí me dicen un número A de 4 dígitos, por ejemplo, 1000, 1000 es de 4 dígitos. Y lo sumo con otro número, no sé, ponerle 2500. 1000 más 2500. ¿Creen que sumar 1000 más 2500 en decimal va a dar una salida de 2 dígitos? No da una salida de 2 dígitos. La salida tiene que ser del mismo tamaño, ¿sí o no? Si 1000 era de 4 dígitos y 2500 era de 4 dígitos, la salida va a ser de 5 dígitos, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Y qué pasa? Además de tener la salida de 4 dígitos, vamos a también estar teniendo, ¿qué más? Un posible acarreo de salida, ¿sí o no? Entonces aquí yo vengo y voy a estar haciendo, espérenme, voy a hacerlo más flaquito este. Aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener una, dos, tres, cuatro salidas. Que, ojo, esas 4 salidas es apenas el mismo valor de los tamaños de la entrada. Y vamos a tener una quinta salida. Esa quinta salida, si aquí yo le pongo estas 4 que vienen siendo la S y esta de acá que viene siendo C out. ¿Entendieron? Si yo sumo dos números de 4 dígitos, un número A y un número B de 4 dígitos, me va a dar un resultado igual de 4 dígitos, más un posible acarreo de salida. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, el sumador trata de tener el mismo tamaño de los valores de los números de entrada. ¿Qué significa? Si ahora ya no sumo dos números de 4 dígitos, sumo, no sé, dos números de 7 dígitos, ¿ya? La salida va a ser de 7 dígitos más el acarreo de salida, o mejor conocido como cout. Cout es acarreo de salida. Denle, muchachos, está fácil. La C es carry y la in es de input. La C es de carry, pero el out es de salida. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que hace el sumador. ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, ahora viene y me toca a mí tratar de entender cómo funciona. ¿Qué significa? Yo tengo que hacer una tabla, pero la tabla ya no es tan fácil. ¿Cuántas entradas tenemos? 4 de A, 4 de B, ya llevamos 8. Más 6, 9. 2 a la 9, ¿cuánto da? ¿Cuántas combinaciones? ¿Cuántas combinaciones con 9 entradas? ¿Cuántas combinaciones con 9 entradas? 2 a la 9, ¿cuánto es? 2 a la 9, ¿cuánto es?
6.912 a la grande. ¿Cómo es eso? 2 a la 9 no es 6.912, es 512. 512 posibles combinaciones. Entonces, por eso es que este tipo de circuito ya es más complejo, porque ya no estamos hablando de 4, de 5, ni de 6 entradas. Ya estamos hablando de más cantidad de entradas. ¿Estamos? Que si yo empiezo a hacer la tabla, ¿cómo sería? Fácil. Sería de esta forma. No la voy a hacer en la tabla. Voy a poner los nombres de las entradas. La tabla sería A3, A2, A1, A0. ¿Ya saben por qué estoy poniendo eso? La A tiene 4 dígitos. Entonces yo le voy a asignar A3, A2, A1 y A0. Ese es el número A. Ahora voy con el número B. B3, B2, B1 y B0. Y una novena entrada que sería CIN. ¿Ya? ¿Entendieron ahí? ¿Entendieron? Todo esto es entrada. Ok, vuelvo a explicar otra vez. Vuelvo a explicar otra vez. Miren, ya quedamos claros que un sumador lo que hace es tomar dos números, un número A, un número B, y lo suma. ¿Ya? Lo suma, dando un resultado llamado sumatoria y un posible acarreo de salida. Como cuando te enseñan en primaria. En primaria cuando te dicen, ok, 5 más 5, eso es 10. ¿Qué le indican a ustedes? 0 y va 1. Por eso es que forma el 10. Igual pasa acá. Si yo sumo 1 más 1, eso es 2. En binario, ¿cómo sería? 0 y va 1. Ese 1 es el acarreo de salida. Hasta ahí estamos claros. ¿Estamos claros hasta ahí? El funcionamiento. ¿Y qué valor tomaría el acarreo de entrada? Es que como vuelvo y repito, Patrick, el acarreo de entrada, como es un bit, puede ser o 0 o puede ser 1. ¿Ya? Y como son entradas, dependiendo de dónde venga, ¿qué significa? Si proviene de otro circuito, ese circuito es el que te va a indicar el valor, va, ya sea 0 o si va a ser 1. ¿Ya me entendés? O si vos se lo estás asignando, vos también, vos decidís qué valor tiene. ¿Entendés? Ahora, una vez que ya sabemos cómo funciona el sumador completo, Patrick me preguntó, profesor, ¿puede haber sumadores completos de mayor capacidad? Sí, pueden haber sumadores completos de mayor capacidad. ¿Qué es lo que me va a modificar a mí el sumador? Fácil. Siempre el sumador va a sumar dos números. Siempre. Siempre. Dos números. Eso no hay que quitarlo. ¿Ya? Entonces va a sumar un número A y un número B. Pero lo que yo puedo hacer es aumentar la capacidad de esos dos números. ¿Ya? Aumentando la cantidad de bits. Di el ejemplo este, un sumador completo de 4 bits. ¿Qué significa? Tiene 4 dígitos en A y 4 dígitos en B. Y siempre se mantiene el famoso acarreo de entrada, que ya vuelvo y explico otra vez, puede provenir de otro circuito o ustedes le pueden asignar un valor. ¿Ya? Cuando ya tengo un número A de 4 dígitos y un número B de 4 dígitos, el resultado también va a ser de 4 dígitos. Y va a tener uno extra, que es el acarreo de salida. ¿Ya? Siempre el resultado es la S, la sumatoria.
y el acarreo de salida se le llama cout, ¿ya? Ahora, eso viéndolo así en forma de bloque. Internamente es un conjunto de compuertas lógicas que siguen una tabla. Esa tabla yo le estaba explicando acá. Yo les decía que la tabla al final se hace de ver cuántas entradas tiene todo el circuito. Si tengo 4 para A, tengo 4 para B, ya llevamos 8. Más una entrada de CIN son 9. 2 a la 9 son 512 posibles combinaciones. ¿Ya? Porque estamos hablando que la entrada es binaria. Recuerden eso. Todo lo que son circuitos digitales es binario. Todo lo que son las computadoras es binario. ¿Ya? A pesar de que nosotros podamos sumar en decimal, no significa que la computadora entiende decimal. El decimal, la computadora lo entiende porque hace un proceso de conversión de decimal a su lenguaje, que es el binario. Pero al final ella suma binario. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí estamos viendo que está sumando en binario. Y sumar en binario, ¿qué me conlleva? A que va a tener esta tabla. Esta tabla va a estar formada A3, A2, A1, A0. Ahí ya tengo el número A. Voy al número B, B3, B2, B1, B0. Ahí ya tengo el número B, más un posible acarreo de entrada, que puede hacer que valga 0 o puede hacer que valga 1. ¿Ya? Ahora, salida. ¿Cómo sería la salida? Fácil. Allá tengo la letra S. La letra S es lo mismo. S3, S2, S1 y S0. Pero ojo, esto es salida de la sumatoria. Pero antes de eso hay un cout. Es decir, ¿y cómo es eso de ese cout? Ese cout, recuerden bien, como cualquier otro número, el cout es el que tiene más peso. Es el que tiene más peso. Entonces, el cout se pone primero y hasta después viene en la S. ¿Ya? Por eso acá tengo S3, S2, S1 y S0. Ahí están. Entonces, aquí, desde donde comienza cout, todo esto son salidas. ¿Ya? Doy un ejemplo. Ahora doy un ejemplo. Miren, lo voy a hacer aquí al lado izquierdo. Miren bien. Voy a dar un ejemplo. Mi número A. Díganme un número, por favor. Ok. Patrick dice que 1101. Ok. 1101. ¿Un número para ver, Patrick? Ok. Número B. Dice Patrick todos en uno. Ok, listo. Ahí a Patrick nos dio eso. ¿Quién tiene más peso en este número? Pasa como en decimal. El que está a la derecha es el menos significativo. Y el que está a la izquierda es el más significativo. ¿Ya? El que está a la derecha es el que tiene menor peso y el que está a la izquierda es el que tiene más peso. ¿Qué significa? Este 1 vale menos que este 1. Igualito como en decimal. En decimal, si ustedes les dicen, ok muchachos, ¿qué prefieren? Ya, ¿qué prefieren? Por ejemplo, un 5 y un 0 o tener 0,5 en decimal. Un 5 y un 0 son 50. ¿Ya? Pero si yo le cambio la posición y digo 0,5, ya no es 50. Esos son 5. ¿Ya? Entonces pasa lo mismo acá. Exacto. ¿Ya? Aquí pasa lo mismo. El 5
en el primer número son 50, vale más, porque estamos hablando que ya no está en las unidades, estás en las decenas. ¿Ya? Igual pasa acá. El que está a la derecha es el que tiene menor peso y el que está a la izquierda es el que tiene mayor peso. Entonces, ahora yo voy a hacer la suma, porque eso es lo que hace el sumador, suma. ¿Y ustedes qué empiezan a hacer? Ah, digo, 1 más 1, ¿eso cuánto es? Eso es 2. ¿Qué significa? 0, ¿ya? 0 y aquí iría un 1, ¿sí o no? Y ahora digo, 1 más 0 más 1, ¿eso qué es? Eso es 2. Igual, va un 0, ¿sí o no? Va un 0. ¿Y qué pasa? ¿Existe o no un acarreo? Sí existe. Entonces vengo acá y le pongo el otro 1 acá. ¿Y ahora qué digo? 1 más 1 más 1, eso es 3. ¿Y el 3 qué hace? Aquí se queda un 1 y acá arriba está el 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago ahora? Ahora sumo 1 más 1 más 1, eso es 3. Entonces, vuelvo a poner el 1 y va un 1 acá arriba. Solamente que ese 1, este de acá, ya no tiene con quién sumarse. ¿Qué es lo que hacen ustedes en una suma normal? Lo bajan. Se baja. ¿Lo vieron? Ahora, ¿qué pasó ahí? Estos 4 primeros representan ¿a quién? A la S. ¿Ya? Y este que quedó solito representa a la C. ¿Ya? Entonces, igual hace el circuito, igualito hace el circuito. ¿Ya? Ahora van a decir, profesor, ¿y dónde quedó el SEIN? El SEIN aquí no lo tomé en cuenta. ¿Ya? Ahorita yo supuse de que SEIN vale 0. Y ustedes saben, todo número sumado con un 0 del mismo número. Es como que yo lo ignoren. ¿Ya? Si yo tuviera SEIN igual a 1, yo a este resultado le sumaría 1. Pero ahorita estoy suponiendo que SEIN vale 0. Entonces mi resultado me da 1, 1, 1, 0, 0. ¿Estamos claros? Entonces, profesor, suponiendo que Sein vale 1, cambia totalmente el procedimiento, ¿no? No, es solamente esto que te dio acá, sumarle 1. Nada más. Quedaría triple 1, 0, 0, 1. 1. Nada más. ¿Ya? Entonces el Sein sería S, a ver cómo sería, CS más Sein. En realidad no solo miré ese, es la unión de C y S y sumarle un 1. ¿Me entendés? Es la El 1 unión. de Sein. ¿Cómo? Para este ejemplo, Sein vale 0. Pero si vos le querés decir, ok, Sein ya no vale 0, vale 1. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Tomo el número que me dio. Y ya saben que le voy a sumar un 1. Ese 1 es tu Sein. Al final, ¿qué es lo que me da? 1, perdón. 1, 1, 1, 0, 1. Eso es lo que me da. Si Sein fuera igual a 1. Ya, si Sein aquí vale 1. Es solamente sumarle el resultado anterior, un 1 nada más. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿Entendiste, Patrick? Sí, profesor, entendí. Muchas gracias. Ok. Miren, no se preocupen. Ahorita
no se preocupen por esto. No se asusten por la tabla, porque miren, no es que vaya a ser una tabla inmensa de 512 combinaciones, no. ¿Qué significa esto? Esto a mí me está indicando de que ahora yo los circuitos integrados, yo ya no tengo que ver qué es lo que traen dentro. Yo lo único que yo tengo que saber es cómo funcionan, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya vino el fabricante, hizo el circuito equivalente a tener una sumatoria de dos números de A con B, ambos de 4 dígitos, sumándole un CIN. Y al final, lo único que te vende el fabricante es este bloque, donde vas a tener un integrado, 4 pines para A, 4 pines para B, un pin para CIN, 4 para S y un pin para Cout. Listo, más los dos de alimentación. Listo. Ahora, si ustedes quieren entenderle a esto es lo que ustedes harían. ¿Ya? Que esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. La siguiente sesión es lo que vamos a ver es esto, lógica modular. ¿Qué significa? Si yo, por ejemplo, no le entendí lo que me dijo el profesor, que es un módulo, que es un bloque de 4 para A y 4 para B, pero sí le entendía el sumador completo de un dígito, entonces yo hago esto. Combino en cascada uno seguido del otro y formo uno de mayor capacidad. ¿Qué significa? Todo esto que ven acá, al final es el sumador completo de 4 dígitos. ¿Ya? Y ese sumador completo de 4 dígitos es la unión de 4 sumadores de un dígito. Y ahí están, miren, este es el sumador completo de un dígito, donde tengo una A y una B de un dígito. Tengo un CIN, este es el CIN, miren. Este es el CIN. Tengo un Cout, ¿ya? Y tengo una S. Te van a decir, ¿y cómo hace para expandir la capacidad? Fácil. ¿Qué vimos que hacía acá el procedimiento? Cuando yo decía 1 más 1, ¿qué hace? 0 y va 1. Este 1 de acá, ¿qué creen que es? Pregunto, este 1, ¿qué creen que es? ¿Es la S o es el Cout de un dígito? ¿Qué creen que es? ¿Es la S o el Cout? Es el Cout, exactamente. Es el Cout. ¿Qué significa? Por cada dígito yo tengo una S y un Cout. Y ustedes se fijan, ese Cout, ¿qué pasa cuando ya lo tengo? Yo empiezo al siguiente dígito y digo, el acarreo que iba, más 0, más 1. Ya sumo los 3, el Cout anterior, más los dos nuevos números, que serían el 0 y el 1. Igual pasa acá. El Cout del anterior lo sumo con la A nueva y con la B nueva. ¿Ya? Y este es el segundo dígito. Me va a dar otra S y me va a dar otro Cout. El Cout de acá lo uno con el CIN del siguiente. Al final, estos Cout, ¿con quién se unen? Con el CIN. Y por eso es que ustedes logran sumar el Cout del anterior más la A más la B. Les vuelve a dar otra S, les vuelve a dar otro Cout. Este Cout ahora le va a servir de entrada al CIN del siguiente bloque y ese Cout ahora equivale al CIN. Y ese CIN ahora se va a sumar con la A nueva y con la B nueva, generando otra S y generando este acarreo de salida. Con la característica de que este Cout es el final. Ya ese Cout ya no va a otro bloque. Ya ese es el acarreo final.
Los acarreos internos que han visto acá me facilitan a mí la sumatoria interna, pero ya este es el final. ¿Estamos claros? Y ahora cada vez representa un dígito del número. Por eso que ustedes van a ver A0, A1, A2 y A3, donde el que tiene mayor peso es este. El que le sigue en peso es este, y el que tiene menor peso es este. ¿Lo vieron? Igual pasa con la salida. La sumatoria del primer bloque, como fue el primer dígito de derecha a izquierda, el de derecha tiene menor peso. Entonces, este es el que vale menos. Después viene la S1, este es el que le sigue en peso. Después le sigue este. Después le sigue este. Y si existiera un acarreo de salida, pues que hubiera un 1, ¿cuál creen que va a tener más peso? ¿El C-out o el S3? ¿Cuál creen que va a tener más peso? ¿El C-out o el S3? El C-out. ¿Estamos claros? Porque siempre todo lo que vaya a la izquierda tiene más peso. ¿Estamos? Entonces, imagínense. Ahora que ya tenemos el sumador de 4 bits, yo puedo hacer cualquier otra cantidad. Por ejemplo, si Patrick me dijera, profesor, quiero hacer un sumador de 8 bits. Ah, ok, Patrick. Ya sabes cómo funciona el de 4 bits. ¿Cuántos sumadores de 4 bits tengo que unir para formar uno de 8 bits? ¿Cuánto? 2, exactamente. Van a decir, pero profesor, usted está haciendo algo fácil. 4 y 4, 8. Pero imagínense que yo no quiero 8 bits. Quiero un sumador de 5 bits. Ah, fácil. ¿Qué es lo que yo haría? Ya tengo un sumador de 4 bits. Solamente le agrego un sumador completo de 1 bit. Y ya tengo 4 más 1, 5 bits. Listo. ¿Tengo que hacer una tabla de 2 a la 5? No. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un integrado que es de 4 y ya tengo un integrado que es de 1. ¿Ya? Al final ustedes van armando las piezas. Se van a dar cuenta que esta lógica combinacional que nosotros estamos viendo acá en forma de módulos es como que si tuviéramos piezas de Lego. ¿Ya? Cada pieza de Lego me representa una funcionalidad. ¿Qué significa? Si ahorita yo tengo una pieza de Lego que yo ya tengo, que es un sumador completo de 4 bits, y después tengo otra pieza de Lego que tal vez tengo de 1 bit, yo ya puedo sumar y crear 5 bits. ¿Estamos? ¿Me entendieron eso? Se van a dar cuenta que esto de la modularidad es la especialidad de los sistemas digitales. Poder unir circuitos integrados de una capacidad con otros circuitos integrados de otra capacidad, siempre con la misma funcionalidad, sí. ¿Ya? Y yo puedo expandir la capacidad. ¿Estamos? Igual va a pasar cuando miremos circuitos multiplicadores, cuando miremos circuitos restadores, divisores, todo eso igual yo puedo expandir. Y eso se le llama circuitos modulares. En otras clases a este tipo de circuitos le llaman circuitos en cascadas, pero es la misma lógica. Poner un circuito tras otro, tras otro, tras otro para aumentar la capacidad. Buena pregunta. A nivel comercial existen circuitos sumadores de 1 bit, existen de 2, de 4 y de 8. Incluso creo que hay uno de 16. De 16. Ahí nada más. Si ustedes quieren hacer otras combinaciones, ustedes tienen que ir armando ahí la cantidad exacta. ¿Qué significa? Si yo tengo un sumador de 1 bit
y a nivel comercial y tengo uno de 2 y tengo uno de 4, otro de 8 y otro de 16, ustedes van armando las combinaciones para formar la cantidad de bits necesaria. Incluso, aunque no se pudiera, supóngase que a mí me dicen, profesor, fíjese que yo quiero un sumador completo de 7 bits, pero tengo 2 de 4, en total son 8. ¿Qué pasa? Yo omito un bit nada más, lo pongo a 0. Muchachos, ya se me va a cortar la videoconferencia esto. Hasta ahí quedaríamos el día de hoy. Cualquier cosa, lo vemos en la siguiente. ¿Tienen dudas antes que se corte esto? Para ver la grabación, yo la voy a subir y yo les voy a pasar el enlace. Ahorita no lo he subido. Yo lo subo y se los paso. Entonces, ahí quedamos, muchachos. ¿Oyeron? Solo quedamos viendo circuitos sumadores. No avanzamos más. Si quieren ustedes leer el documento, háganlo. Ahí quedamos.